me gusta esta cortina de fondo. Esta cortina es la antesala de la columna de fútbol y política, la puedo llamar así. Responsables de esta columna son el señor Lucas Kovacs y Federico Stabile. Esto es así. ¿De qué nos van a hablar hoy, amigos? Sí, ¿se escucha bien? Por las dudas. Sí, sí, se escucha Bueno, bien. buenísimo. Sí, podríamos hacer fútbol y política o deporte y política. Eh, Podríamos tomar compromiso al aire, Fefo, para la próxima salida ya pensar un nombre para la columna, ¿no? Sí, sí. Te veo a Como través de un cable, desafío. amigo. ¿Me ves a través? Ah, sí, porque estoy con los auriculares. Ahí lo voy a correr. Ahora sí, gracias. ¿Se ve mejor La ahí? columna de las boinas, ¿no? La columna de las boinas es esto. Claro. ¿No? Bueno, Hablando de hoy boinas, vamos. adelante, adelante, amigo. No, hoy vamos a hablar de un poco de, bueno, de lo que sucedió durante lo que fue el Mundial del 30, el Mundial del 34 y el Mundial del 38, ¿no? Lo que vamos a intentar a partir, bueno, de datos y también tratar de contextualizar qué era lo que estaba sucediendo en ese momento en el mundo, es cuestionar desde nuestro lado la legitimidad de esos mundiales, repito, el Mundial del 30, del 34 y del 38, y a la vez hay un mensaje que en esos mundiales es protagonista, que tiene que ver con esto de ganar como sea, que es algo que hoy actualmente en los medios y en la cultura futbolera predomina, y ya se ejercía en la década del 30, pero en otros, bajo otro contexto, digamos, ¿no? Así que bueno, la idea es eso, arrancamos, bueno, cronológicamente por el Mundial del 30, ¿te parece, Fefo? Sí, sí, hay que decir primero que, bueno, en 1928, 2 años antes de lo que termina siendo el primer mundial, se toma la decisión de hacer un campeonato internacional de fútbol, que es una idea que venía dando vuelta hace un tiempito. Eh, bueno, 2 años después hay un montón de sedes que se postulan para ser anfitrionas del primer mundial de fútbol. Finalmente, Jules Rimet, que es por entonces era presidente de la FIFA, el francés, elige como sede a Uruguay. Uruguay corre con ventaja por varios motivos. Uno es que tiene como propuesta hacerse cargo de todos los gastos que iba a tener el Mundial. Otra es que estaba construyendo el Estadio Centenario, que era un estadio muy, muy grande, y que se cumplían 100 años de su independencia, y era el campeón de los últimos 2 Juegos Olímpicos, como decía recién. Bicampeón de los Uruguay, Juegos Olímpicos. bicampeón, exactamente. Uruguay, una potencia futbolística por esos años. Pero se encuentra con la problemática de que hay algunas renuncias a la participación del Mundial por parte de varios países europeos. No participaron muchos países, ¿no, Luqui, de ese Mundial? Sí, participaron, bueno, tres equipos en ese Mundial. Con referencia a lo que vos estabas mencionando, bueno, qué equipos europeos participaron, o la poca participación de equipos europeos. Bueno, terminaron participando Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia. El resto de los equipos que participaron eran del continente americano: Paraguay, México, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Brasil y Bolivia. Esos fueron los 13 equipos que participaron del Mundial, y estamos hablando de un Mundial que duró 17 días, o sea, arrancó el 13 de julio y terminó recién el 30 de julio. Sí, ya ahí podemos encontrar, podríamos decir, el primer ítem como para poder cuestionar algunas cosas. Un mundial, que uno lo entiende como un torneo internacional de fútbol, no era tan mundial. Había solamente 4 seleccionados de Europa, solamente 13 países, frente a lo que hoy es un mundial que consta de 32 selecciones. El formato era bastante particular, había un grupo de 4 equipos y 3 grupos de 3 equipos. Todo esto, pensarlo hoy con la dinámica de los torneos actuales, resulta raro. Hay un montón de particularidades que tienen que ver con el reglamento, como por ejemplo
que los 11 que salían a la cancha eran los que terminaban el partido, no estaban permitidos los cambios, y un montón de variaciones del reglamento a comparación de lo que es el fútbol como lo conocemos. La selección argentina, que ya había jugado una final contra Uruguay en Ámsterdam, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928, 2 años antes, y la había perdido, bueno, llega también a la final de este primer Mundial de Fútbol de 1930, después de ganar en la semifinal 6-1 a Estados Unidos. Uruguay, el local, le gana 6-1 a Yugoslavia también en semifinales, y se vuelve a repetir la final que se había dado en los Juegos Olímpicos del 28, se repite en 1930. ¿Por qué ponemos en duda la legitimidad de ese campeonato? Bueno, no solo por lo de los países y la cantidad de países que participaban, sino que hay algunas cositas que me gustaría remarcar, como por ejemplo las que cuenta Pancho Barallo, que fue el último en morir de los que jugaron esa final del 30, por ese entonces tenía 19 años, y él a lo largo del tiempo, en distintas entrevistas, cuenta una serie de particularidades que ocurren en esa final, como por ejemplo que Monti, uno de los jugadores argentinos, referente de esa selección, jugador por ese entonces de San Lorenzo de Almagro, cuando llega a la final estaba amenazado. Cuenta Barallo que fue tal la carga de amenazas que sufrió el equipo argentino antes de disputar la final, que hubo una reunión entre los jugadores y dirigentes para armar el equipo, porque como decíamos, los 11 que empezaran esa final eran los 11 que la iban a terminar. Bueno, cuando de esa reunión se elige poner a Monti, que estaba amenazado particularmente, cuenta Barallo que lo mira y Monti lloraba. Imagínense la situación y el estado anímico como para salir a jugar una final del mundo, ¿no? Bueno, cuenta o sea, que Monti no quería jugar esa final, básicamente. No la quería jugar, lo mismo dice Barallo de Scopelli, que era otro de los compañeros, por entonces jugador de Estudiantes de La Plata. Bueno, hay una particularidad más. En esa final había un conflicto con la pelota, las dos selecciones querían jugar con su pelota, y se termina haciendo por sorteo. El primer tiempo se juega con la pelota argentina, y el segundo tiempo se juega con la pelota uruguaya. Finalmente, el primer tiempo se va al descanso los equipos, Argentina iba ganando 2-1, goles de Peuchele y Stabile, y al empezar el segundo tiempo hay unas situaciones en el vestuario que Barallo cuenta algunas y otras dice mejor no recordar, pero una de las cosas que se supo es que uno de los centrales de esa selección, Fernando Paternoster, jugador de Atlanta, se le atribuyó una arenga antes de salir a jugar el segundo tiempo de esa final, en la que dijo, mejor que perdamos, si no acá morimos todos. Ah, bueno. Cuentan los jugadores argentinos que cuando salían a la cancha para jugar el segundo tiempo, ven que hay 300, 400 militares alrededor de la cancha, soldados con bayonetas, que no estaban al empezar el partido, y sí estaban cuando salen los jugadores al segundo tiempo, cuando Argentina iba ganando 2-1. Algo que quiero agregar, Fefo, con respecto a esa final. Viste que siempre se habla de que cantó Gardel para ambos planteles, no sé si lo sabías. Sí. Y que fue todo dentro de un clima de hermandad. Evidentemente eso no es tan cierto. No es tan cierto, tal es así que Gardel, si bien tenía amistades dentro de los dos planteles, decide no acudir a la final para no quedar pegado a ninguna de las dos selecciones. Bueno, finalmente Uruguay se impone en esa final, gana 4-2. Una de las cosas que cuenta Barallo es que Monti, que era el referente, como decíamos, era lo que podríamos decir Mascherano, para poner un ejemplo actual. Dice, tenía fuerza para ganar el partido él solo, era uno de los jugadores más aguerridos de ese plantel, y esa final lo vi llorando dentro de la cancha, pidiéndole a compañeros que no pateen al arco, y cada vez que se caía un uruguayo iba corriendo a levantarlo. Ah, bueno. Bueno, Monti se llamaba Luis Felipe de Monti, que era una de las figuras de la selección argentina del Mundial del 30, como recién comentaba Fefo.
Y en el Mundial del 34, ya después de 4 años, el Mundial se disputa en Italia. Suecia iba a ser en realidad el organizador de ese Mundial, pero en el año 1932 decide ceder la sede a Italia, la Italia donde gobernaba el fascismo Benito Mussolini. Monti en ese momento jugaba en el fútbol argentino, como dijiste vos, Fefo, en San Lorenzo, pero le ofrecen jugar en el fútbol italiano. Cuando en nuestro país ganaba $200 al mes y era jugador de fútbol y a la vez era empleado municipal. Para ir a jugar a Italia le ofrecen $5.000, más auto, más casa, y empieza a jugar en la Juventus de Italia. El Mundial del 34 contaba con una particularidad que los jugadores que eran parte de cada selección tenían que jugar en el fútbol local. Por lo tanto, Monti no podía jugar para la selección argentina. En ese Mundial termina jugando para la selección italiana, es una de las figuras de la selección italiana, pero para entender bajo qué contexto se dio ese Mundial, en principio vamos textualmente a repasar una conversación que tiene Mussolini con Vittorio Pozzo, que era el entrenador de la selección italiana. Mussolini le dice que bueno, que no sabe cómo lo harán, pero Italia debe ganar ese campeonato, a lo cual Vittorio Pozzo le responde, se hará todo lo posible, Duque, y Mussolini le responde, no me han comprendido bien, Italia debe ganar este Mundial, ¿no? Los jugadores, claro, corta la bocha. Los jugadores, bueno, obviamente estaban amenazados, o mejor dicho, tenían la obligación de ganar ese Mundial, y Monti no fue el único argentino que disputó para la selección italiana o fue parte de ese plantel. También estaba Enrique Guaita, Raimundo Orsi, Atilio de María, también había un jugador brasilero, Marque Filo, lo cual también de alguna manera demuestra que los planteles en ese momento no estaban compuestos por jugadores de la misma nacionalidad que la selección, ¿no? Otro de los temas para discutir. Después, todos los árbitros que participaron de ese Mundial eran árbitros europeos, por dar un ejemplo. Claro, así que bueno, ahí una cosita que hoy en día, con el reglamento actual, un jugador que juega 1 minuto para una selección no puede jugar nunca más para otra selección. En ese momento, claro, Monti, como bien explicabas, había jugado el Mundial del 30 para Argentina y jugó el 34 para Italia. Posta, no la tenía y esa, después, Muy bien. Sí. Hay no sé si lo nombramos al aire alguna vez, pero bueno, hay un caso de un jugador, pero por otro motivo, que jugó para 2 selecciones distintas, que es el caso de Trosinecki, pero que jugó en el Mundial del 90 para la ex Yugoslavia y después en el 98 lo hizo para Croacia. ¿Qué jugador ese? Número 10. Número 10, exactamente. Y después, Argentina ese Mundial participó con un solo partido, pierde 3-2 con Suecia y queda eliminado automáticamente. Lleva una selección, formada por jugadores locales, pero las grandes estrellas de la selección en ese momento ya estaban jugando en el exterior, por lo tanto no pudo formar un equipo competitivo. Y la final, Italia la termina ganando 2-1 Checoslovaquia. Hay un partido muy recordado que tiene que ver contra España, porque no solo se jugó en un país donde había un régimen fascista, sino también que los árbitros de alguna manera favorecieron al conjunto local. Por ejemplo, con España en las semifinales empatan 1-1. Italia apela a la violencia en ese partido. Muchos de los jugadores españoles terminan lesionados. Y el reglamento establecía en ese momento que si se empataba se tenía que desempatar a las 48 horas. Cuando se jugó el partido del desempate, la mayoría de los españoles estaban lesionados, por lo tanto España no pudo presentar un equipo con todas sus figuras de ese momento. Italia termina ganando ese partido, pasa a la final, y en la final termina derrotando a Checoslovaquia 2-1. Uno de los goles lo hace Orsi, este argentino que jugaba para la selección italiana. Y antes de la salida de los jugadores al campo de juego, esto se jugó en el estadio en Roma, ante más de 55.000 personas, Mussolini visita a los jugadores, le dice, buena suerte para mañana muchachos, ganen, si no, crash, ¿no? Como amenazándolos. Finalmente, Monti, que es uno de los grandes protagonistas de este Mundial y que había jugado en el Mundial del 30 para la selección argentina, en este caso lo hace para la selección de Italia, un tiempo después termina declarando
que en Uruguay me querían matar si ganaba, en Italia si no lo hacía. Bueno, así como Monti estuvo en la final de 2 mundiales, la selección italiana también estuvo en la final de 2 mundiales consecutivos, porque también estuvo en la final del Mundial de 1938, que fue un mundial que ya empezó de una manera extraña, porque arrancó cerca del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que se desatara el 1 de septiembre de 1939. Bueno, Argentina, Alemania y Francia son las sedes que se postulan. Jules Rimet, que seguía siendo presidente de la FIFA, presiona en un ambiente prebélico para que esta, que probablemente sería la última Copa del Mundo por un tiempo largo, como después lo fue, se jugara en su país. Finalmente Francia gana esa elección, ¿no, Luqui? Sí, Francia termina organizando el Mundial, y esto también, o sea, se da en un contexto, como decías vos, prebélico, ya era inminente, ¿no?, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En el medio pasaban cosas que, bueno, son datos como para tener en cuenta. Se descubre lo que es la vacuna contra la fiebre amarilla, se inventa el nylon. En México, Lázaro Cárdenas, nacionaliza el petróleo y se gana un enemigo, los Estados Unidos. En España, Franco, terminaba con los últimos bastiones de la República Española. Austria ya había sido invadida por los nazis, por Hitler en ese momento, y bajo todo ese contexto, se lleva adelante un mundial donde Italia, es el gran protagonista y también está presionado por Mussolini para obtener ese campeonato. Sí, dentro del contexto anómalo que decías vos, hay algunos ítems como para remarcar. Primero, que Argentina, a modo de protesta por el incumplimiento de la alternancia que habían pactado, que un mundial iba a ser en América y otro en Europa, el anterior mundial había sido en Europa, el de 1934 en Italia, el del 38 debería ser en América, pero se elige como sede Francia. Argentina y Uruguay se niegan a participar, con lo cual 2 de los finalistas del Mundial de 1930 ya no jugaban ese Mundial. Se postulan hasta 37 selecciones para participar, de las cuales terminan jugando 15 el Mundial, si bien habían sido seleccionadas 16, porque una de las selecciones que había obtenido el boleto para el Mundial era, como bien decías, Austria, que en marzo, meses antes del Mundial, había sido invadida por la Alemania nazi y anexada a su territorio. Tal es así que 5 jugadores austríacos terminan jugando para Alemania el Mundial de 1938, y Austria debía enfrentar a Suecia por cómo estaba sorteado el Mundial, que en octavos de final. Finalmente Suecia pasa directamente a cuartos porque Austria no se presenta por esta situación que contamos. Pero no es el único país que sufría conflictos. España directamente no se puede presentar al Mundial por la guerra civil que afrontaba dentro de su territorio. Y el formato, como te decía, es de octavos de final directamente. Se elimina lo que era la fase de grupos. En ese contexto podemos decir algunos datos de color, como por ejemplo que es el único mundial en el que participa Cuba, y que hay un hecho bastante particular, volviendo a lo político, que es que el local, Francia, avanza a cuartos y se enfrenta al campeón del último mundial, Italia, que en ese partido se viste totalmente de negro. Yo creo que por única vez en la historia, Italia con una camiseta negra es impensado, en homenaje a los camisas negras, que eran voluntarios de la milicia fascista de Benito Mussolini. Finalmente ese partido lo gana Italia 3-1 ante Francia. Italia termina llegando a la final del Mundial por segunda vez consecutiva y se enfrentaría a Hungría, también otra rareza, dado que hoy Hungría está lejos de ser una potencia futbolística. Hay un suceso en esa final que es similar a lo que veníamos hablando de que pasó en el Mundial anterior, y es que el día anterior de disputar la final les llega un telegrama al plantel italiano. El remitente del telegrama era Benito Mussolini y el telegrama era bastante breve, decía: vencer o morir. Para darle ánimo, digamos, a los jugadores, ¿no? Sí, sí.
Sí, una arenga, podríamos decir. Finalmente Italia gana ese partido 4-2. Giuseppe Meazza era delantero y capitán de esa selección, termina levantando la Copa Victoria, como se le decía por ese entonces a la que hoy es la Jules Rimet, la Copa del Mundo. Y bueno, otro dato de color es que tras leer el mensaje de que manda Mussolini, Vittorio Pozzo, que era el técnico de Italia en el 34 y también lo fue en el 38, le dice a sus dirigidos: no me importa cómo, pero hoy deben ganar o destruir al adversario. Vemos ahí como el inicio, ¿no? del ganar como sea, de dónde viene todo eso, cuando el ganar como sea era realmente como sea, porque era por la vida. Claro, bajo otro contexto, ¿no? Bajo un contexto totalmente diferente. Tal es así que el arquero húngaro que jugó esa final en contra de Italia declaró un tiempo después de ese partido: después de la final declaró: nunca estuve tan feliz después de un partido. Con los 4 goles que me hicieron, le salvé la vida a 11 seres humanos. Es por todo este contexto que, como decíamos al principio de la sección, la idea era acercar una serie de datos como para cuestionar lo que a la distancia se ve solamente como una estrella dorada en el pecho, y que cuando uno empieza a investigar un poco está todo teñido de un montón de cosas oscuras. La canción que elegimos para cerrar esta columna tiene que ver con Cucuza Castielo, que fue jugador de fútbol y por eso la elegimos, y hoy es cantor del tango. Es un tango con letra de Anselmo Aieta y música de García Jiménez. El tango se llama Suerte Loca. Lo escuchamos y seguimos en Patizar.